Buenas a todos, soy Pepe Torra, el día de hoy sustituyendo a Eduardo Fernández y les doy la bienvenida a Voces de Libertad, un espacio de discusión organizado por Caminos de la Libertad, dedicado a hablar de infinidad de temas desde la perspectiva liberal. Como ustedes saben, este programa empezó como un programa de comentario sobre las consecuencias de la pandemia y hoy después seguimos discutiendo con los temas de la actualidad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre las elecciones en Chile que se llevarán a cabo el 21 de noviembre. Y para esto tenemos la presencia, como siempre, de un panel de lujo de Amigos de la Libertad. Primero que nada tenemos a Luz Poblete, secretaria general de Evópol, y ella es psicóloga y especialista en sociología. Y Valentina Verbal, maestra en historia y miembro del Consejo Asesor del Proyecto Constitucional de Horizontal. Y por supuesto, ganadora del tercer lugar del concurso de ensayo Caminos de la Libertad en su edición número 13. También tenemos a Felipe Schwember, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, jurista y doctor en filosofía y ganador del 15º concurso de ensayo Caminos de la Libertad. Y finalmente, pero no menos importante, Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, periodista y maestro en ciencia política. Y déjenme hablarles un poco sobre la metodología de estos diálogos. No hay realmente nada complejo, no hay reglas ocultas. Yo voy a lanzar preguntas a la mesa que espero que ustedes contesten en 3 a 5 minutos. El orden de las respuestas cambia a cada pregunta, así que para mantenerlos a ustedes con cierta expectativa. Y como dice Edu cuando él conduce, jugaré el papel de un autoritario benevolente que les avisará cuando el tiempo haya pasado. Sin más, vamos a la primera pregunta. En octubre de 2019 inició en Chile lo que llamaron algunos el estallido social chileno, que es una serie de protestas violentas que se ha ido prolongando hasta la fecha con diversos reclamos y diversas excusas. En su opinión, ¿qué efecto va a tener o qué efecto está teniendo esto sobre la elección? Valentina, porque empezamos contigo. Bueno, difícil pregunta porque ha sido un fenómeno bastante complejo. Primero que nada, hay que decir efectivamente, como tú bien dices, el estallido social del 18 de octubre de 2019 fue eminentemente violento. Se incendiaron alrededor de 20 estaciones del metro, por ejemplo, que el metro es bastante emblemático en Santiago. Por ejemplo, representa, ¿cierto?, la movilidad social, la cohesión, digamos, que hay, por lo menos en términos de transporte en la ciudad. Y eso también hay que decir que después igual hubo algunas protestas pacíficas en Santiago, hubo una muy grande, 1 millón de personas en 25 de octubre, pero todas esas protestas pacíficas daban cuenta, digamos, de diversas demandas distintas, variopintas, digamos, no una demanda clara, aunque, digamos, gran parte de los intelectuales, gran parte de los periodistas, en general de las personas que opinan, digamos, en los medios de comunicación, interpretaron esas protestas como demandando una suerte de, como una crítica, digamos, por decirlo así, fuerte al modelo económico que Chile ha tenido en los últimos 30 años, ¿ya? Por eso el lema no son 30 pesos, son 30 años, porque esto surgió por un alza de 30 pesos del precio del metro. Entonces, en realidad, nosotros estamos contra los 30 años de neoliberalismo que ha tenido Chile después del retorno a la democracia. Y esa demanda después se canalizó, ¿cierto?, a través de un proceso constituyente que Chile está viviendo en este momento, a través de hacer una nueva constitución, y los sectores de izquierda, de centro izquierda y izquierda también más extrema, en el fondo quieren utilizar este proceso constituyente, yo creo como el principal objetivo, para poder tratar de superar, digámoslo así, el modelo neoliberal que Chile ha tenido en los últimos 30 años. O sea, construir una sociedad, como dice Fernando Atria, un connotado intelectual de izquierda, construir una sociedad post-neoliberal. ¿Ya? Es un poco la interpretación. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que esta interpretación, con esto voy a cerrar mi respuesta porque quizás Felipe y Luz también van a querer agregar cosas, eh, digamos, es un poco simplista, porque si bien es verdad que hay un malestar por malas condiciones de vida, etcétera, ¿cierto?, en la población, también, digamos, ese malestar, otros intérpretes, digamos, otros intelectuales lo han atribuido o al proceso de modernización capitalista fuerte que ha tenido en Chile, al aumento del consumo, etcétera. Este es el caso de Carlos Peña, y otros, digamos, han hecho la manifestación también de que más que un proceso, más que una respuesta a un proceso de modernización que genera un descontento, un malestar producto del bienestar, paradójicamente, digamos, lo que se ha generado es un malestar producto de una baja del bienestar. O sea, en los últimos años, sobre todo desde el segundo gobierno de Bachelet, ya desde el 2014 para adelante, Chile empezó a decrecer, a desacelerarse económicamente, y eso empezó a hacer, digamos, que bajar el empleo, bajar los salarios, etcétera,
bajar a los niveles de consumo, de bienestar, en una palabra, digamos. Entonces, ahí también hay como una respuesta. Y por otra parte, con esto ahora sí termino, también esto es importante, además de cómo ocultar, digamos, lo que, comilla, el pueblo quiere o el pueblo siente, digamos, lo cual es muy difícil, porque no hay algo así como el pueblo, como una entidad única, sobre todo de una perspectiva liberal, obviamente. Lo que sí se puede, digamos, determinar es lo que algunos intelectuales de izquierda han interpretado, digamos, y, digamos, lo que ellos en el fondo interpretan, digamos, por el estallido social, o sea, digamos, el estallido social de alguna manera se ha utilizado, volviendo un poco a lo que decía al principio, para poder superar el modelo neoliberal. ¿Ya? Y eso genera incertidumbre, eso genera problemas, porque obviamente el modelo que Chile ha tenido económico y social en los últimos años tiene defectos, pero de todas maneras han sido históricamente los mejores años que Chile ha tenido en cuanto a progreso, en cuanto a crecimiento, movilidad social, acceso a la universidad. Por ejemplo, masas y masas de estudiantes jóvenes son primera generación han sido, digamos, primera generación en ingresar a la universidad, etcétera. Y como, bueno, bien tú sabes, Chile hasta hace poco era considerado como un modelo, incluso para Latinoamérica, de modelo de estabilidad política, democrática. Entonces, el otro efecto es que también ciertos sectores de la política chilena, especialmente de la centroizquierda hacia la extrema izquierda, han validado también la violencia como método de acción política, ¿ya? Han, digamos así, como descartado la democracia representativa en ciertos aspectos, reemplazándola, buscando reemplazarla por una democracia como más directa, incluso representada en la calle, digamos por decirlo así. Y digámoslo así, y no, bueno, no solo no han condenado la violencia, sino que incluso, digamos, la han legitimado, por ejemplo, en términos de que están presentando un proyecto para indultar a violentistas, personas que han incendiado pequeñas empresas, han incendiado han destruido, digamos, el patrimonio público, etcétera. Y además, como tema más de fondo, y ahora sí con esto termino porque he dicho como 3 veces eso, eh, han mirado la política, han terminado mirando la política como una guerra entre amigos y enemigos, más que como una competencia sana, digamos, entre proyectos distintos, pero que al fin y al cabo, a pesar de tener proyectos distintos, las personas, digamos, y los actores políticos se deberían respetar porque deberían entenderse, digamos, como legítimos adversarios, pero no Chile, digamos, ya no se está entendiendo así, sino que se está entendiendo la política como una guerra de todos contra todos, y eso obviamente es un problema que se está generando en el país y que genera Muchas inestabilidad. gracias. Muchas Eso. gracias, Valentina. Tú estás en el campo de batalla. ¿Consideras que pues estas protestas han tenido algún efecto en el elector? Cuéntanos. Bueno, claramente ha sido un proceso, Pepe, porque teníamos estas elecciones que a propósito de la campaña, hemos tenido muchas elecciones, porque a propósito del estallido social del año 2019, como decía Valentina, se firmó un acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre de ese mismo año, que es un proceso que tuvo sus elecciones tanto en un plebiscito inicial, donde ganó por un 80% el apruebo, es decir, que la ciudadanía que votó y se manifestó en esa votación, quiere una nueva constitución, y luego hubo, junto con nuestras elecciones locales, en el mes de mayo recién, que por la pandemia además se pospuso, entonces hemos estado, Pepe, en un intenso periodo de elecciones como nunca antes visto en la historia de Chile, o sea que partió el año pasado, el 2018, con el plebiscito de entrada que te acabo de mencionar, más las primarias de nuestros alcaldes, y gobernadores regionales que por primera vez se eligieron en Chile en el mes de mayo, y en el mes de mayo entonces tuvimos alcaldes, concejales, gobernadores regionales, que son las elecciones locales, más los constituyentes. Luego tuvimos primarias presidenciales, y hoy estamos a puertas de nuestras elecciones presidenciales de senadores, diputados, a la cual yo también voy como candidata, y nuestros consejeros regionales que van a acompañar a los gobernadores. ¿Por qué te doy esta introducción, Pepe? Porque creo que además de las consecuencias que muy bien, y el diagnóstico y obviamente el impacto que eso ha tenido, es evidente que influye en estas nuevas elecciones. Lo que ha ido pasando a propósito del plebiscito, donde ganó con mayoría el apruebo, tendiendo que nuestras fuerzas políticas todavía se dividen mucho en derecha y izquierda, siendo nosotros como Evópoli los representantes de la centro derecha, y ojalá una derecha liberal, pero que se ha visto desdibujada un poco porque hemos sido coalición de gobierno, somos uno de los partidos de la coalición, que se llama Chile Vamos, junto con partidos más conservadores, pasando por una mezcla de visiones de la derecha, y luego nosotros como centro derecha liberal,
hemos representado también un gobierno que ha tenido que pasar por estos impactos y que no está exento, digamos, de responsabilidades también de cómo se han llevado las cosas. A propósito de ese estallido, creo que ha tenido un manejo distinto en la pandemia, pero no así en las ayudas sociales, sino más bien en lo sanitario. Dicho esto, y en ese contexto, es que nos vemos enfrentados a estas elecciones, que por supuesto, especialmente la izquierda más extrema, toda la izquierda en realidad, si lo vemos, ha tenido una serie de comportamientos dentro del Congreso a propósito de propuestas de ley que han estado sobre la mesa, que han dado luces de un populismo que hoy día nos tiene arrastrados en no saber cuál va a ser el resultado final de las próximas elecciones. Probablemente, y como siempre, vamos a tener segunda vuelta presidencial, y hoy día está dividido en dos fuerzas extremas, una derecha dura con José Antonio Kast y una más de izquierda extrema con Gabriel Boric. Nosotros representamos las fuerzas moderadas, por supuesto, con Sebastián Sichel, quien ganó una primaria legítima entre nuestros partidos, y Jasna Proboste, que representaría la centroizquierda. ¿Cómo esto se ve afectado? Efectivamente, estas son consecuencias de una tremenda crisis institucional en la que estamos hoy día sumidos, una crisis que se traduce en una crisis de confianza a esas instituciones, no solamente el quiebre, sino que las reglas se han roto. Todo el mundo pasa por encima, las mismas instituciones han pasado por encima de las reglas propias de una democracia y un Estado de Derecho, y yo creo que ese es el principal peligro, Pepe, que vamos a ver en estas próximas elecciones. Quienes salgan electos van a tener dos proyectos de país en los años más complejos, quizás de los últimos 40, ¿verdad? Una nueva transición, le podríamos llamar así. Aquí hay un cambio que es evidente de ciclo político. Aquí se van a mover las fuerzas políticas, probablemente se disuelvan ciertas alianzas, se rehagan otras, o aparezcan un nuevo reordenamiento de esas fuerzas políticas, y van a ser demostrados con las elecciones del próximo 21. Lo decía Valentina, aquí más que ideologías, lo que está en peligro es la estabilidad de nuestro país, la estabilidad política, su democracia y el Estado de Derecho. Entonces créeme que las campañas han sido muy intensas, mucho de mostrar estos riesgos, pero también de mostrar esperanza, Pepe, porque efectivamente con el voto tú tienes la posibilidad de enmendar ese rumbo, y para lo que yo creo, lo que creemos como fuerza liberal dentro en Chile y como fuerza política, como dices tú, en el ojo del huracán hoy, es que podamos, Chile, encauzar estas fuerzas en un proyecto más bien moderado, amplio, diverso, de futuro, que no va a resolver de un día para otro todos los hoyos que han quedado producto de la frustración, de los abusos que hemos vivido, y que ha hecho que esta brecha o esta olla a presión reventara en el estallido social. Creo que hay que hacerse cargo de eso con nuevas personas, con nuevas ideas y con un nuevo proyecto de país. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, ya volveremos a esta cuestión de los riesgos, muy importante. Felipe, ¿tú cómo ves pues todo esto que está sucediendo? ¿Qué tanto va a impactar en la elección? Bueno, a ver, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo coincido bastante con lo que dicen Valentina y Luz, así que no sé si voy a agregar cosas muy diferentes o muy novedosas en comparación a lo que ellas ya han dicho. A ver, efectivamente yo creo que el así llamado estallido social de octubre del 2019 ha sido un hito decisivo que ha reconfigurado toda la política nacional. Uno podría decir que el estallido representa el cúlmine de un proceso de polarización que se venía arrastrando desde al menos el 2011, y a contar del estallido, y como consecuencia de esa polarización, el centro empieza a, en primer lugar, ¿cierto?, la centroizquierda, que fue la que dio lugar en su coalición al Partido Comunista, ¿cierto? En primer lugar, la centroizquierda empieza a jibarizarse, empieza a sufrir un proceso de pérdida relativa, de importancia relativa dentro de la izquierda, al punto de que hoy día la centroizquierda es prácticamente, o el conjunto de partidos que conforman la centroizquierda, bailan básicamente al compás de la música que pone el Partido Comunista, o el Frente Amplio, que son partidos de extrema izquierda,
Y por otro lado, lo que ha ido ocurriendo también es que, como consecuencia de eso, ¿cierto?, ha ido ganando fuerza una derecha más dura, una derecha muy conservadora, representada en José Antonio Kast, de modo que diría yo que la polarizada elección presidencial que vamos a tener nosotros es una consecuencia directa del estallido y del hecho sobre todo de que ya desde antes del estallido diversas fuerzas políticas fueran legitimando la violencia como instrumento político. Yo creo que eso es decisivo en la polarización que nosotros tenemos y en el hecho de que muy probablemente, o eso es lo que hasta el momento indican las encuestas, vamos a tener una segunda vuelta entre el Frente Amplio, entre la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista básicamente, y el partido de José Antonio Kast, el Partido Republicano. Justo a eso vamos a continuar con las preguntas, hacia allá vamos. Pero antes que saltar hacia, pues hacia lo que dicen las encuestas, quería yo preguntarles una cosa que a mí me pareció interesante sobre cómo, bueno, tienen como fecha tentativa el constituyente, si no me equivoco, en abril para entregar la nueva constitución. Ahora, la elección se está llevando en noviembre. Y yo tengo una pregunta si esto podría de algún modo pues de algún modo influir en cómo se va a comportar la constituyente. O sea, dependiendo de una victoria fuera de Boric, fuera de Castro, fuera de alguno de los otros candidatos, además de cómo quede reacondicionado el Senado. Y la pregunta aquí sería, ¿existe alguna presión por ese lado para que pudiera radicalizarse la constituyente en caso de que el bando que no les gustara y llegara a tomar llegar a ganar la elección? Y Luz. Bueno, ese es un gran tema, Pepe, porque efectivamente este Congreso va a convivir con una convención constituyente que ya está en curso. Si tú me dices ya si ya está polarizada o radicalizada, así se eligió. Digamos, nosotros con una fuerza de centro derecha muy pequeña, son 37 de los 155, es decir, ni siquiera tenemos un tercio, con una pequeña fuerza independiente de centro-izquierda, diría yo, porque no le fue bien a la centro-izquierda en términos de cantidad y representación que tiene hoy día en el Congreso, tanto como nosotros, la centro-izquierda más partidaria, por así decirlo, pero sí independientes que uno tiene la esperanza de poder conversar dentro para que no se polarice más de lo que ya está la sociedad, nuestro país, y obviamente como no queremos que se polarice la presidencial en sus resultados finales, y por supuesto el Congreso que va a tener que coexistir. Entonces creo que justamente por eso es tan relevante, quizás mucho más de lo que habíamos visto en las elecciones pasadas parlamentarias, la importancia del Congreso y cómo va a quedar configurado, porque si queda igual que la configuración de la actual constituyente, la verdad es que, a mi parecer, desde mi opinión, desde dentro, creo que da lo mismo quien sea el presidente. Porque si es un presidente de derecha con un Congreso mayoritariamente de izquierda o polarizado hacia la izquierda, no va a dejar gobernar. Y por el contrario, si es de izquierda y tiene el Congreso no solamente en su mayoría, sino que pasado los 2/3, la verdad es que van a hacer lo que quieren y ahí se va a configurar un triángulo muy extremo que yo sigo insistiendo pone en riesgo nuestra democracia. Entonces creo que ahí va a ser muy, muy importante lo que ocurra más que con la presidencial, con las parlamentarias a propósito del proceso constituyente. Y lo otro son los temores que hay respecto de cómo se va a comportar la constituyente. Ya se está pensando, se puede extender 3 meses más, o sea, llegar un año, son 9 meses lo que está escrito, mandatado para poder redactarla, con una prórroga de 3 meses, pero probablemente si se ven un poco apretados de tiempo, lo que hagan es extenderlo más. Lo otro que empieza a sonar en el ambiente, ¿verdad?, es que llamen a elecciones anticipadas, de que ya estaría prácticamente escrita la nueva constitución, y que en eso desaparecería la Cámara del Senado. Entonces sí van a estar coexistiendo y sí se van a relacionar muchas de las decisiones que se tomen en uno o el otro, y por lo tanto ese triángulo entre el Ejecutivo, el Congreso y la Convención va a ser marcador para los próximos años de nuestra historia. Muchas gracias, Luz. Jorge, justo, pues la pregunta era,
si el resultado de la elección vaya a influir en lo que pueda presentar al final la constituyente. Por entiendo, la elección se acabó en noviembre, la constituyente tiene que presentar en abril o a partir de ahí pedir una prórroga. ¿Tú crees que el resultado que pudiera tener la elección vaya a influir en lo que quede redactado al final en la Constitución? Hola, bueno, disculpen el impasse en primer lugar. También quiero saludar a Valentina y a Felipe, a Luz también, y bueno, a ti también, Pepe. A mí me parece que claramente el tema del resultado de la elección va a incidir en el flujo que vaya tomando la convención. De alguna manera acá hay que considerar que Chile está en una fase que no es de normalidad en términos políticos. Es decir, acá hay claros atisbos de que los actores políticos muestran una disposición a romper las reglas, a torcerlas de alguna forma. Esto se ve en el Congreso hoy día operando, también se ve de alguna forma en la propia convención, es decir, la búsqueda de normas ad hoc en función de lo que sea más conveniente, también se ve como un atisbo. De alguna forma los poderes hoy día constituidos, en este caso por ejemplo la Corte Suprema, de alguna u otra manera ha marcado un cierto límite a lo que la mesa eventualmente ha impulsado, pero que de alguna forma existe un marco institucional hoy día, parece no ser un freno para afanes que ya están, a mi parecer, desatados de alguna manera. Y el problema de esto es que eso claramente indica que la eventualidad de una situación de normalidad institucional después de la elección es muy improbable. Lo que probablemente va a ocurrir es que en función de quién salga electo, los actores políticos, tanto en la convención como fuera de la convención, porque este es un elemento importante que hay que considerar, que las lógicas operan tanto dentro como fuera de la convención, van a adoptar tácticas o estrategias distintas. Y por lo tanto, es muy probable que si sale, por ejemplo, un presidente que represente eventualmente a la derecha, la agitación callejera, si queremos llamarlo así, se va a buscar exacerbar. O sea, se va a buscar exacerbar eso. Se va a buscar de alguna forma hacer de la propia convención un poder que se constituya en oposición a ese gobierno, porque de alguna forma también ahí se ve que la convención ha ido tomando o ha tratado de alguna forma de tomar una postura no de una convención para redactar una constitución, sino más bien como un cuerpo político que está pendiente de la contingencia, según también la conveniencia. Y los actores políticos hoy día en Chile no muestran tampoco una disciplina partidaria propia de la estructura de coaliciones que eventualmente existió durante los periodos concertacionistas. Hoy día lo que hay es más bien un desorden en los propios partidos políticos, incluidos los partidos de la derecha, donde finalmente hay actores que operan más bien por su propia cuenta. Entonces eso va a ser muy difícil también a un eventual gobierno de derecha ejercer esa gobernabilidad. Y por el contrario, si es que sale un candidato como eventualmente podría ser un candidato de izquierda, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que claramente se va a tratar de hacer de la convención un instrumento más del aparato de gobierno. Entonces yo creo que estamos en una situación en que finalmente lo que se entiende como el respeto de una institucionalidad hoy día es muy, muy improbable que exista. Y va a ser más bien una política, no sé si llamarla de trinchera el concepto correcto, pero una política muy de conflicto. A veces muy agudizado, otras veces muy prolongado en el tiempo, pero mucho conflicto. Y eso va a contribuir a mayor inestabilidad. Yo creo no vamos a entrar en una fase de que todos alcen las manos con una nueva constitución y entramos en la normalidad electoral de una democracia formal, sino que va a haber mucha rencilla por detrás. Muchas gracias, Jorge. Felipe, ¿cuál sería tu punto en esta? Bueno, yo también coincido bastante con Jorge. Sí, yo diría que si gana un presidente de derecha, va a ser muy difícil, yo veo muy difícil que, digamos así, los convencionales, dado que la convención en general, o mejor dicho, la abrumadora mayoría es de izquierda, yo veo muy difícil que ellos resistan la tentación, por ejemplo, de no acortar el plazo presidencial. Yo creo que en ese sentido es probable,
como bueno, sugiere Jorge o insinúa Jorge, que la convención en ese sentido, digamos así, funciona al servicio del proyecto político de la izquierda, de modo que yo no soy muy pesimista, por así decirlo, o sea, muy optimista, perdón, con respecto, ojalá me equivoque, con respecto al papel que puede jugar la convención si es que gana un presidente de derecha la elección presidencial, porque no hay consenso, en primer lugar, respecto, digamos así, de lo que significa la democracia en Chile, diría hoy yo en día, y que en primer lugar la democracia significa el respeto de ciertas reglas formales, como además, por otra parte, la existencia misma de esas reglas formales se encuentra ahora en entredicho y se produce una suerte de vacío como consecuencia de la redacción de la nueva Constitución. Es más difícil aún que los actores políticos, y en este caso sobre todo la izquierda, que es la que tiene la ventaja, digamos así, se avengan a elaborar reglas parciales y aplicarlas también de modo imparcial. Ese diría yo que es el principal riesgo, que yo, como decía, lamentablemente lo veo como un riesgo que muy posiblemente se puede cumplir en el caso de si gana la derecha, y si gana la izquierda, bueno, como decía Jorge, evidentemente, bueno, ahí el poder de la izquierda no va a tener contrapeso porque tendrían la convención, muy probablemente la mayoría en el Parlamento y al mismo tiempo la convención constituyente, de modo que sería un poder prácticamente que no tendría contrapeso. Gracias, Felipe. Valentina. Bueno, en general estoy de acuerdo con todos. La verdad que el futuro yo veo el futuro con bastante pesimismo. Igual que Felipe, me gustaría no ser pesimista, pero los hechos son los hechos, digamos, como se dice. Y también un poco por deformación profesional, que yo me dedico a la historia. Generalmente, y esto yo creo que es así en el conjunto de Latinoamérica, pero en particular en el caso de Chile, que es el que más conozco, las grandes crisis políticas o institucionales que Chile ha tenido han pasado por periodos de violencia. Obviamente, en este caso, el caso actual no es una guerra civil, digamos, con campos de batalla, militares, ejércitos enfrentándose, como ocurrió, por ejemplo, en Chile en 1891. Pero siempre, digamos, después de un quiebre institucional fuerte, en este caso yo creo que Chile ha sido testigo de una suerte de quiebre institucional, no un golpe de Estado, pero sí un quiebre institucional, digamos, porque, digamos, se quiere partir de cero, se quiere, digamos, pensar, digamos, totalmente el sistema político, el sistema económico, etc. Siempre, digamos, esos tránsitos de un proceso institucional o de un sistema institucional hacia otro, sobre todo a través de un proceso constituyente o a través de una nueva constitución, toman años, pueden tomar a veces, digamos, 20 años, 15 años, etcétera, etcétera. Las constituciones nuevas se asientan o se legitiman muy lentamente en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que va a pasar, me estoy quizás desviando un poco de la pregunta, pero lo que yo creo que va a pasar que salga quien salga, y ahí como que conecto un poco con la pregunta de los candidatos de las elecciones, es que va a pasar mucho tiempo para que Chile como que vuelva a retomar el rumbo de ser una sociedad estable, sólida institucionalmente, etc. La verdad que Chile a lo largo de la historia siempre ha tenido periodos de inestabilidad muy fuertes y después ha vuelto a procesos de estabilidad, pero pasa de nuevo, viene un nuevo ciclo donde vuelve a caer en un proceso de inestabilidad. O sea, Chile ha tenido un sistema político, digamos, constitucional, etcétera, muy pendular, digamos, ¿ya? Y también en materia, por ejemplo, del régimen político, ha tenido un régimen político muy presidencial, ha tenido un sistema parlamentario a la chilena, que se dice, digamos, no un parlamentarismo clásico, pero sí una suerte de primacía del Parlamento por sobre el presidente, por ejemplo, en la designación de los gabinetes, en algunos periodos de historia, etcétera. Entonces, la verdad que estamos en un proceso de mucha inestabilidad. Ahora, en concreto, con respecto al proceso electoral que se viene, yo no tengo ninguna duda que se sale elegido un candidato de derecha o centro derecha, incluso se sale elegido José Antonio Kast, que representa a la derecha más extrema, digamos, de nuestro país. Van a tratar, digamos, de acortar su periodo, de alguna manera, van a establecer algún resquicio, digamos, algún atajo para poder acortar su periodo, y si no pudieran hacerlo, tampoco José Antonio Kast, como lo dijo Lujo Bolete, tengo entendido, según recuerdo, no va a tener mayoría parlamentaria y no lo van a dejar gobernar, y además se va a incrementar la protesta callejera violenta, digamos, porque esa protesta también, pese a que a veces se trata de desconectar, digamos, de los discursos políticos, como si surgiera así como de manera espontánea,
la verdad que tiene una cierta conexión porque esa protesta también es fomentada y ha sido fomentada por las fuerzas políticas de izquierda y por algunos intelectuales, etcétera, que la han legitimado y incluso la han legitimado y han sostenido que es como un mal necesario para lograr los cambios y pasar de un sistema a otro, superar el modelo neoliberal, etcétera. Entonces eso, yo creo que la verdad no se ve muy auspicioso el panorama, pero en todo caso, bueno, como siempre los liberales en Occidente, digamos, y en Latinoamérica en concreto, nunca podemos bajar los brazos, siempre tenemos que ser optimistas y siempre las buenas y las malas tenemos que estar levantando nuestras banderas, estemos o no estemos en buen pie, digamos, en la sociedad que estamos viviendo. Gracias, Valentina. Bueno, son preguntas en las que hubo muchas coincidencias, pero ahora vienen las complicadas. Les voy a aventar dos preguntas al Ya. hilo. Y lo que me gustaría es ahí, pues sí, que las contestáramos y pues ahora sí que los puntos que tengan, que no se sientan obligados a contestar todo. Pero bueno, a ver, las encuestas hoy indican que Kast contra Boric es la segunda vuelta. Y que Boric está en una, digo, Boric está en una coalición que incluye al Partido Comunista Chileno, entre otros partidos. Y sobre Boric quería yo preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta Chile y con un probable triunfo de Boric? Y también, por otro lado, ¿es un bolivariano o es alguien más radical al tipo de Pedro Castillo en Perú? Y por otro lado, Kast, que hasta donde entendemos en México, es un candidato que es más amistoso con el mercado, pero que al mismo tiempo está en una coalición de partidos de derecha no liberal. ¿Qué podríamos esperar entonces de una posible presidencia de Kast o de Boric en este caso? Felipe, por favor. Ya, gracias. Bueno, la verdad es que yo a Boric lo veo más parecido a Unidas Podemos de España, que a, supongamos, Pedro Castillo en Perú u otros partidos latinoamericanos. Y de hecho el Frente Amplio, que es la coalición en la que está Boric, alguna vez, digamos así, se ha apreciado de los vínculos con Podemos o cosas por el estilo. Pero el punto es que yo creo que lo que le pasa al Frente Amplio aquí es que el Partido Comunista tiene demasiado ascendiente sobre el Frente Amplio. Esa es mi impresión. Mi impresión es que lo que le pasa al Frente Amplio es que comparados con el Partido Comunista, ellos se sienten muy de derecha, digamos así. Hay una expresión en Argentina que se dice correr por derecha o correr por izquierda, no sé si alguna vez la han oído, ¿cierto? Pero empleando esa expresión, el Partido Comunista le corre por izquierda al Frente Amplio, de modo que el Frente Amplio necesita sentirse o moverse a su vez a la izquierda para probablemente ajustarse a los mismos principios que ellos sienten que deberían acercarse o los que deberían ajustarse. De modo que, y además por algunas declaraciones públicas que por ejemplo ha hecho Jadwe, ¿es cierto?, que fue el contendor de Boric en las primarias, pareciera que el Partido Comunista ejerce un ascendiente muy grande sobre Boric, por no decir que en algún sentido le marcan la pauta. De modo que yo no sé si Gabriel Boric va a tener, y el Frente Amplio en su conjunto, la convicción y la voluntad de oponerse al Partido Comunista si es que el Partido Comunista empieza a imponer su programa o reescribir completamente el programa de Boric o sacar adelante algún tipo de proceso bolivariano, revolucionario con el que el Frente Amplio se supone que no está de acuerdo. Eso es lo que yo no sé si va a pasar. Yo creo que el Partido Comunista tiene muy claro lo que quiere. Yo al Frente Amplio no lo veo con esa misma claridad y con esa misma voluntad. Al Partido Comunista, como nosotros sabemos, nunca le importa ser minoría. De modo que si llega a ganar Boric, yo creo que viene un periodo en que, digamos así, como dirían ellos, se van a ahondar las transformaciones, se va a seguir desmantelando lo que ellos llaman el sistema neoliberal, va a venir un periodo de decadencia económica que después va a costar mucho revertir, y no sé si pudiese precipitarse o no sé si Boric, como digo, tendrá la voluntad para contener eso, algún tipo de avance revolucionario más radical. No sé si esa era toda la pregunta, me falta una parte de la pregunta. No, muy bien, muchas gracias, Felipe. Y bueno, Jorge, tu opinión, ¿qué podría venir de una posible presidencia de Boric o de Kast?
Y, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que en el caso de Boric, efectivamente, uno podría decir que él no es un bolivariano, pero quienes acompañan su candidatura, claramente en muchos casos son abiertamente chavistas, es decir, ven el proyecto bolivariano no solo como una inspiración, sino que además, aun cuando incluso en un régimen que hoy día está o va a ser investigado por la Corte Penal Internacional, lo consideran o lo catalogan como una democracia superior. Entonces hay gente que eventualmente considera que ese régimen es una democracia superior al régimen actual y están apoyando a Gabriel Boric. Además del factor que mencionaba Felipe del Partido Comunista, esto me hace llevar a la idea de que Gabriel Boric podría entrar en lo que podríamos llamar el dilema de Allende, finalmente. Es decir, el presidente que quiere impulsar un proceso de reformas, pero que a la vez quiere un proceso revolucionario. Pero la pregunta es si va a ser capaz de contener a las fuerzas, no solo que lo apoyan en términos de coalición, sino a las fuerzas radicales que, de alguna u otra forma, el Frente Amplio y el Partido Comunista desataron a partir del 18 de octubre del 2019, que son energías o fuerzas que eventualmente ya han acusado a Gabriel Boric de ser un amarillo, un vendido, un reformista, ya fue funado por ciertos grupos. Entonces la pregunta ahí es cómo él va a lograr manejar eso. Y ahí yo creo que el Frente Amplio tiene un dilema con el concepto de autoridad, porque de alguna forma ellos han mermado, si queremos discursivamente, la noción de autoridad en muchos aspectos, y luego pretenden gobernar. Entonces, para gobernar tú no puedes tener mermado el concepto de autoridad, tienes que ejercerlo. Y yo creo que van a entrar en ese dilema, se van a enfrentar a estas fuerzas que quieren una mayor radicalidad del cambio, versus eventualmente una moderación de algunos de los miembros del Frente Amplio, ya sea partido o persona. Entonces yo creo que él va a entrar en ese dilema, y eso obviamente va a tensionar mucho su gobierno. Y en el caso de José Antonio Kast, yo creo que entra el punto de que eventualmente él se podría situar como un populismo de derecha, dentro de un espectro donde la derecha no logra confluir en un proyecto político. Yo creo que la derecha hoy día carece de un proyecto político para ofrecerle a Chile, en términos de alternativa. Esto no es solo ofrecerle a Chile la posibilidad de una reforma en orden, ese no es un proyecto político. A la derecha lo que le falta es tener un horizonte de qué es lo que quieren de Chile en el siglo XXI. Y mientras no se construya eso, entonces la figura del caudillo, que en este caso lo está ocupando José Antonio Kast, se instala claramente bajo esta dinámica de un populismo de derecha que se contrapone a este proyecto radical de la izquierda. Pero eso no significa que la derecha tenga un proyecto construido. Entonces, va a ser un gobierno eventualmente de José Antonio Kast bastante débil en ese sentido, porque va a haber mucha tensión interna en términos de apoyo, obviamente por las posturas que él tiene en ciertos aspectos, no genera adhesión con todos los miembros de la derecha o todos los partidos, y por lo tanto eso también dificulta un poco su capacidad de gobernar y de efectivamente implementar un proyecto político en el contexto de la instauración de una nueva institucionalidad, porque acá cualquiera de los que salga electo lo que tiene que hacer es asentar una nueva institucionalidad. Yo no sé si alguno de los dos pueda asentar una nueva institucionalidad, y tal como dice Valentina, eso puede tomar años, e incluso puede ser que otros actores finalmente terminen asentando la institucionalidad o lisa y llanamente cambiándola por otra nueva. Entonces, ese es como mi pronóstico no muy optimista. Gracias, Jorge. Luz, yo sé que es complicado estando en campaña y tener que dar una opinión de este tipo, pero por favor, ¿qué nos espera? Bueno, ¿qué le espera a Chile? ¿Con Boric o con Kast? No, yo creo que hay que ser súper honesto y transparente en lo que está ocurriendo. No es mucho más distinto de lo que ya se ha dicho, pero coincido, solamente voy a agregar ciertos elementos. Yo creo que en el caso de Boric coincido 100% con Jorge, que acá la influencia de un partido comunista que tiene hace mucho tiempo, o siempre ha tenido muy claro lo que quiere, y su penetración a través del Frente Amplio o anteriormente a través de la presidenta Bachelet fue algo que de alguna manera armó su camino a estar hoy. Yo creo que a diferencia de un proyecto nuevo como el Frente Amplio, que es un conjunto de partidos de izquierda, que no tienen la experiencia, porque yo creo que nunca se imaginaron, porque así como no nos imaginábamos estar en esta situación en Chile hace
3 años, 4 años atrás, creo que ellos tampoco se imaginaron el que tienen ahí la posibilidad de ser presidencia de la República, de tomar esa tremenda responsabilidad en un momento complejo también para Chile. Entonces creo que eso les juega en contra porque dan mucho espacio a un partido que sí la tiene muy clara, tal como comentaba Jorge. Creo que esa falta de experiencia, más una falta de rigurosidad respecto de la nitidez de un proyecto de país, como de un programa de gobierno, que son cosas distintas pero que conversan entre sí en periodos electorales, va a hacer que esa debilidad esté capturada, por un lado, por el Partido Comunista o con otros actores políticos con más fuerza. No sé hoy en qué podría representarlo, porque la verdad es que están bastante golpeadas las fuerzas más de centro-izquierda, que podrían ahí ayudar a compensar. Y por otro lado, que lo comentábamos en el bloque, en la pregunta anterior, ¿verdad?, de la Convención Constitucional que se va también a apropiar, siento yo, de este gobierno, en términos de la contingencia, de lo que va pasando, de lo que van discutiendo, cuando vayan saliendo los temas. Entonces creo que van a navegar más que proponer algo, y eso le quita mucha estabilidad a nuestra democracia, como lo comentaba. Dos elementos adicionales, creo que el comunismo en sí, los comunistas, el Partido Comunista en Chile, tiene vocación de minoría, porque sabe que así se mantiene y va navegando mucho más controlables en minoría, pero con un ego de mayoría. Y eso es lo peligroso. Por el lado de Kast, claro, lo que nosotros podemos ver, y eso es lo que hace más complejo, porque yo estoy obviamente como candidata de una coalición de centro-derecha, José Antonio Kast no va dentro de la coalición, no pertenece a la coalición, es más, él se declaró opositor a un gobierno de centro-derecha, ¿verdad? Se ha declarado públicamente opositor del gobierno de Piñera y también, por lo tanto, de nuestra coalición. No quiso participar de unas primarias, si bien hicimos una alianza electoral para los convencionales, que no tuvo los resultados que todos esperábamos, cuando fue para todos muy difícil hacer esa incorporación, esa integración para tener a los mejores candidatos, no dio los resultados que esperábamos. En esta oportunidad él quiso también ir por fuera en términos de los parlamentarios para poder consolidar su partido político que está recién formado y que requiere de parlamentarios para poder afirmarse, pero siendo gobierno, en el caso, entendiendo que no vamos a tener, porque nunca la hemos tenido, mayoría, y puede con eso incluso tener menos del tercio dentro del Congreso, se le va a hacer muy difícil gobernar, porque siento que no va a tener equipo para gobernar. Un presidente no solamente su figura, sino que también quienes se rodean. Él, al declararse, hay muchos de nosotros que obviamente nos sería mucho más difícil integrar un gobierno de esta naturaleza si él además no flexibiliza ciertas posturas, si es que llegase a ganar una primera vuelta, para en segunda vuelta tener un proyecto más amplio, más diverso, que convoque al menos a la centroderecha, no sé, así los liberales, porque se hace mucho más difícil. Nosotros tenemos diferencias fundamentales, no solamente de programa de gobierno, sino que de proyecto, en el caso de los liberales. Entonces creo que ahí va a ser complejo para él gobernar con esta fuerza opositora muy grande de parte de la izquierda, de un parlamento y una constitución, ya lo comentamos largamente, pero creo que la interna, esa tensión entre los partidos y los descolgados, como le decimos en Chile, de los que hoy día ya ni siquiera están apoyando al que ganó las primarias, que es Sebastián Sichel, sino que están entendiendo que para allá da la fuerza, entonces han ido moviendo. No sé si le va a alcanzar para tener una fuerza suficiente para mantener la estabilidad del país en años que van a ser muy complejos y, como se ha dicho acá, van a ser muy difíciles de recuperar. No solamente en lo económico, que obviamente ya hay un hoyo tremendo y que ahí quizás hay una ventaja en el caso de gobernar Kast, pero no por eso el impacto social y político de esta transformación profunda que estamos teniendo políticamente hablando va a hacer que la estabilidad en Chile sea algo que vamos a añorar por varios años. Muchas gracias, Luz. Valentina, ¿alguna cosa que se nos haya pasado de estos riesgos? Bueno, también en general, bueno, como estoy al final ya todo se dijo, pero voy a agregar algunas cosas. Comparto lo que Jorge, la analogía que hizo con Allende.
Allende, bueno, fue un proyecto fracasado no solo por el golpe de Estado del 73, sino que el proyecto fracasó antes, digamos, porque, esto lo dicen varios historiadores, porque Allende nunca tuvo el apoyo de la Unión Popular, ni un comité de la Unión Popular, frente al cual cualquier decisión importante que tomaba Allende tenía ese comité que estar de acuerdo, tenía que aprobarlo. Por ejemplo, se dice, digamos, que Allende quería llamar a un plebiscito, pero se sabe que Altamirano, que era el líder del Partido Socialista, el principal partido de la Unión Popular, nunca quiso transar con un plebiscito, porque él no quería transar, digamos, quería avanzar sin transar, como rezaba el lema de ese sector más extremo en ese momento. Yo creo que a Boric le va a pasar lo mismo. Él no va a poder, digamos, liderar, digamos, las fuerzas políticas que lo van a apoyar, especialmente el Partido Comunista. En eso estoy de acuerdo. Y también siempre va a seguir siendo, comillas, un amarillo, así se le dice a las personas como más tibias, pese a que él está más a la izquierda que la centroizquierda chilena. Yo diría que está cercano a la extrema izquierda, pero no es tan de izquierda como el Partido Comunista, entonces igual es considerado como un amarillo, como un tibio, y eso va a hacer que esas fuerzas más extremas van a seguir llamando a la población, a sectores de la población, a mantenerse en las calles, seguir protestando, etcétera, mantener latente el estallido social, digamos. Y por el lado de la derecha, bueno, ahí hay varias cosas. Tampoco yo creo que va a poder gobernar. Hay gente que un poco ingenuamente cree de derecha que apoyará a Kast porque sí se va a parar a la izquierda. Yo creo que no se va a parar porque los países no se construyen, la verdad, desde un solo sector político. Eso está súper demostrado. Los países son estables cuando en general hay dos grandes fuerzas políticas moderadas, digamos, una centro-derecha moderada y una centro-izquierda moderada. Y eso fue lo que ocurrió después de la recuperación de la democracia en Chile. Y a diferencia, eso fue lo que no ocurrió, ¿cierto? La crisis democrática que llevó al 73, al golpe de Estado del 73, que puso fin al gobierno de Allende. A diferencia de eso que sí ocurrió después de la recuperación de la democracia. Entonces, la verdad, para que Chile pueda avanzar, va a tener que pasar un tiempo, que yo creo que quizás no va a ser tan breve, para que vuelvan a, digamos, las fuerzas moderadas de izquierda y derecha, o de centro izquierda y centro derecha, vuelvan a ser protagonistas, actores principales, digamos, de la política chilena. Y la verdad, bueno, ahora lo que sí hay que decir que Kast es una respuesta, es una reacción que siempre ocurre en los países frente a la emergencia de una extrema izquierda, digamos, siempre surge después, digamos, una extrema derecha, con fuerza. No va a tener mayoría parlamentaria, como se ha visto, van a seguir la izquierda con mayor razón, incluso que si gana Boris, la extrema izquierda sobre todo va a seguir llamando a la movilización popular en las calles, no va a poder gobernar, no va a poder pasar prácticamente ningún proyecto de ley, que no, como ya dije, no va a tener mayoría. Entonces, y además yo creo que le van a cortar su periodo, la constituyente le va a cortar su periodo, entonces la verdad que es como una ilusión, digamos, pensar ingenua, que si gana, digamos, Kast, se va a solucionar el problema de la polarización o del extremismo izquierda o de la inestabilidad de la que estamos, etcétera. Esa es la verdad. Yo prefiero, perdón que es mi opinión, pero prefiero morir con las botas puestas con un candidato moderado que es Sichel, aunque se pierda, digamos. Además, por otra razón, porque igual yo creo que lo triste, digamos, de si gana Kast, desde mi punto de vista, es todo lo que costó en la centro derecha construir un proyecto moderado, un proyecto liberal, un proyecto más orientado hacia el centro. Costó años, costó 20 años aproximadamente. Porque hay que recordar que la centro derecha actual fue una derecha que apoyó una dictadura militar, entendiendo el contexto de la Guerra Fría, por supuesto que un contexto que llevaba a eso, pero costó muchos años construir una derecha democrática y también liberal, digamos, por ejemplo, que se abriera temas culturales, temas de libertades sexuales, etcétera, y ahora se está retrocediendo sus 20 años en un proyecto como el de Kast, que así como el proyecto de Boris es similar a Unidas Podemos en España, como dijo Felipe, yo creo que el de Kast es muy similar al proyecto Vox en España. Es como Vox, digamos, en Chile. Entonces, la verdad que creo que ambas alternativas no van a solucionar los problemas que tiene Chile, son mucho más estructurales, van a requerir mucho más tiempo y va a requerir que vuelvan a emerger en Chile, no sé cómo eso va a ocurrir por lo pronto, digamos, que vuelvan a emerger fuerzas moderadas en el país. Eso, para que eso pase, quizás va a pasar mucho tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, llegamos a nuestra última pregunta. Bueno, esta pregunta va más allá, pues digamos, de la elección, ¿no? Porque tenemos un conjunto de propuestas que están haciendo los candidatos, pero más allá de lo que estén proponiendo, en este caso los dos líderes de las encuestas, Kast y Boric, ¿qué medidas urgentes realmente se necesitan promover en Chile, ¿no? ¿Qué se necesita en este momento? Luz, por favor.
Bueno, es como la pregunta del millón, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? Yo creo que Chile ha sido un país tremendamente reactivo, ¿no? Pasa algo, viene la crisis y todos se ponen a hacer o leyes o medidas o políticas reaccionando sobre la marcha. Yo creo que ese es es uno de las variables que nos tiene sumidos en esta crisis, de la cual cuesta mucho más salir cuando tú no logras ver más allá de lo urgente. Sin embargo, tenemos una ciudadanía que se manifestó con todos los matices de violencia, los cuales hemos condenado y en los cuales hay que seguir trabajando para que no se agudice a propósito de los resultados de nuestras próximas elecciones. Creo que hay temas que han estado siempre sobre la mesa. Yo creo que lo primero, no sé si lo primero en orden, pero creo que hay tres ejes que hay que trabajar en forma urgente. Uno, porque todavía tenemos los coletazos, y los vamos a tener por harto tiempo, de la pandemia, y no nos podemos olvidar de eso. Eso ha agudizado las brechas, especialmente económicas, estamos con también un problema de déficit fiscal no menor, sabemos cuáles son los indicadores macroeconómicos que está teniendo Chile hoy día, el aumento de la inflación, de las tasas de interés, bueno, cosas que son tremendamente técnicas y que efectivamente los economistas probablemente lo expliquen mucho más que yo. Lo que sí puedo decir que al bolsillo del chileno no le está alcanzando para llegar a fin de mes, por lo tanto la reactivación económica va a ser un eje central para cualquier gobierno que venga, y en eso el foco en el empleo, y especialmente en el empleo femenino, que es el que se ha visto más afectado últimamente, entendiendo que además son las mujeres las que mayormente llevan el sustento a la casa, y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, como le llamamos nosotros, ¿verdad?, que son el motor fundamental de nuestra economía. Eso sí pudiera poner el eje en lo económico. Creo que también está el eje seguridad. Nosotros hemos hecho un levantamiento a propósito no solamente de ser candidata, sino que estar en la política de tanto ruido político que hemos dejado de escuchar, por lo cual se levantó y se movilizó la gente, que son las demandas más internas de las personas, que dicen relación, por un lado, con las pensiones. Sigue siendo el número uno el tema de las pensiones. Hemos tenido retiros a propósito de poder compensar la falta de protección social o de que llegaran las medidas a tiempo, etcétera. Estamos en plena discusión de un cuarto retiro que va a ser destruir finalmente el sistema de pensiones, y nadie está pensando, porque acá está todo el foco puesto en lo electoral, nadie está pensando en cómo recuperar esas pensiones para los chilenos, cómo reestructurar ese sistema para que efectivamente a mediano y a largo plazo no tengamos un problema mayor. Y eso también va de la mano con los distintos programas de gobierno, que uno está proponiendo un sistema mixto, ¿verdad?, en esa reestructuración, y de libre elección, obviamente, para el ciudadano, y el otro está proponiendo todo lo contrario, que es un sistema de reparto, que nosotros entendemos como la nacionalización de nuestros fondos de pensiones. Entonces, ahí son cosas tremendamente radicales que van a afectar la vida de las personas y que tenemos que hoy día poner foco. Y el tercero tiene que ver con la seguridad. Tenemos un problema grave de violencia, lo estamos viendo en las calles, lo cual hizo ver la tremenda poca estructura o la débil estructura que tienen nuestras fuerzas policiales, tanto Carabineros, ¿verdad?, como la PDI, que son dos fuerzas policiales que hoy día están dentro. Hay una propuesta de modernización de las policías en el Congreso que no ha ido avanzando, y creo que eso es una atención urgente para los ciudadanos que quieren vivir en paz y recuperar en algo su tranquilidad, entendiendo que esto no se agudiza a propósito de la polarización que estamos viviendo. Entonces, modernización del Estado tiene que ver con violencia, tiene que ver con delincuencia, que es otro factor, porque la violencia tiene más que ver con estas movilizaciones, la delincuencia es la que tú percibes en el día a día, en tu entorno más cercano, y también el narcotráfico, que ha entrado fuerte, que está siendo hoy día un problema que no quisimos ver por alto tiempo, o que creíamos que estaba muy acotado en ciertos niveles socioeconómicos o en ciertas poblaciones, territorialmente más acotado, y la verdad que nos estamos dando cuenta que esto ha penetrado mucho más fuerte, y que vamos a tener que tener ahí unas medidas y acciones concretas más especializadas que logren detener los efectos que ya estamos viendo y que pueden ser mucho más graves si es que no lo detenemos a tiempo. Muchísimas gracias, Luz. Pues mucho cuidado con el narcotráfico, eso como mexicano creo que se los digo. Jorge, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita Chile urgente? A ver, yo tengo una visión que creo que va más allá de la idea de una implementación de un plan de gobierno. Yo creo que acá en Chile se hace necesario visualizar un problema que hace mucho rato se viene manifestando y que probablemente tú como mexicano lo conoces mejor, que es el tema que hay una clara anomia jurídica en Chile.
y eso se traduce en impunidad en una serie de aspectos, a nivel criminal, en situaciones de carácter político, y esa anomia se está viendo reflejada y afectando el diario vivir de las personas. Es decir, hoy día en Chile probablemente, esto ya la prensa lo ha cubierto, pero de alguna forma Chile se está volviendo un lugar atractivo para redes de crimen organizado. Hay carteles que ya están eventualmente instalados en Chile. Hay un problema, por ejemplo, en la frontera en términos de también redes y crimen organizado respecto al problema migratorio, que es un problema que también este gobierno lo ha abordado tardíamente, muy tardíamente, y ese es un problema que está afectando a distintas ciudades, es un problema que de alguna u otra forma se va a traducir probablemente en un tiempo más en guetos, y sabemos que en los guetos surge la criminalidad y otra serie de problemas. Hay violencia, la violencia hoy día en Chile está, no sé si decir desatada, pero la violencia hoy día impera y reina también la impunidad. Yo creo que la situación de la Araucanía es un claro ejemplo de eso, es decir, se asesina gente, se queman personas, se asesinan policías, nunca se da con los responsables, las policías de alguna forma actúan, pero nunca se desbaratan estas estructuras que se supone que existen. Por lo tanto, hay una serie de instancias donde la violencia organizada y no tan organizada opera y no hay ningún tipo de freno ni sanción. Entonces, mientras no se aborde ese tipo de anomia, cualquier plan de gobierno que se haga, por muy maravilloso que sea o muy prometedor que parezca, no va a tener ningún sentido. Yo creo que ese es el primer punto. Y ahí esto tiene relación con la clase de liderazgos políticos que hoy día está teniendo Chile. Yo creo que Chile tiene una crisis de liderazgo político grave, profunda. No es solo una crisis de autoridad, hay una crisis de liderazgo. Si tú empiezas a tratar de buscar dónde hay líderes que eventualmente actúen con responsabilidad, que tengan una cierta convicción, para oficiar de guía, porque al final es eso lo que, y oficiar con el ejemplo, yo creo que hay muy poco de eso. Y ese es un problema que finalmente se traduce en estas instancias de anomia, donde parece que nadie respeta ninguna regla y todo parece una situación muy de estado de guerra al final. Muchas gracias, Jorge. Y Felipe, ¿qué le urge a Chile? ¿Cuál debería ser la preocupación? Gracias. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo nuevamente con lo que decía Luz y con lo que dice Jorge. Yo creo que probablemente lo más urgente es, dicho jurídicamente, restablecer el imperio del derecho. Efectivamente hay una penetración del narcotráfico que es muy preocupante. Ese naturalmente es un problema, como ustedes mismos saben, muy difícil de erradicar, si es que acaso se puede erradicar o al menos contener. La violencia en la Araucanía también ya está alcanzando niveles, no sé cómo calificarlos, pero que ya son francamente escandalosos, digamos, porque ahí uno puede decir, bueno, cierto nivel de violencia hasta incluso se había normalizado, pero ya esos niveles de violencia que se habían normalizado están hace ya rato siendo superados. De modo que yo creo que lo más urgente sería restablecer el imperio del derecho. Luego, como decía Luz, también va a estar el problema de los problemas económicos que se van a seguir o que se van a advertir una vez que pase el rebote post pandemia. La población en Chile ya ha olvidado lo que es la inflación, ahora nosotros estamos volviendo a tener tasas de inflación más o menos altas y pueden ser más altas, si es que, qué sé yo, se aprueban sucesivos retiros. De modo que la economía al final, quieras o no, va a ser un problema importante. Yo creo que de hecho sí es muy importante, la gente va a empezar a lamentar haber abandonado, entre comillas, el sistema neoliberal. Y otro tema que yo añadiría es el problema de la escasez hídrica en Chile como consecuencia del cambio climático. Yo creo que eso también va a ser un problema, o es un problema muy grave. Yo diría, esas tres cosas mencionaría yo. Muchas gracias, Felipe. Valentina, violencia, economía, narcotráfico, cambio climático. ¿Qué podemos añadir a esta lista de urgencias para Chile? Bueno, yo como todo eso estoy de acuerdo. En general yo creo que lo que Chile tendría que cambiar. Es algo súper así como utópico, digamos, fuera de la realidad, pero por eso tú me estás preguntando qué me gustaría que cambiara. Tendrían que cambiar los actores políticos
tiene que ver con un poco lo que decía la falta de liderazgo político, lo que decía Jorge, o al menos los actores políticos tendrían que replantearse de manera radical, pero para bien, digamos, cuál ha sido su conducta política, su comportamiento, y reorientarse a tener un comportamiento democrático, volver a cumplir con las reglas de la democracia. Esa yo creo que es como la gran causa, por decirlo así, de la crisis que Chile enfrenta, que los actores políticos en su mayoría, especialmente de centro izquierda y izquierda, han dejado de cumplir las reglas de la democracia. Por ejemplo, no se respetan, miran al otro como enemigo, no como legítimo adversario, violan constantemente la Constitución, pese a que esta Constitución ha sido legitimada, es verdad, pero al menos la violan, digamos, en reglas del juego muy similares a las que probablemente va a tener la nueva Constitución. Por ejemplo, establecen proyectos de ley que implican la erogación de gasto público, y a veces, como el caso de los retiros previsionales que se han mencionado acá, para poder, digamos, aprobarlo, lo hacen a través de una reforma constitucional, de disposiciones transitorias, buscando como un resquicio, digamos, como por el lado, como se dice, ¿cierto? Pero en el fondo no respetan las posiciones constitucionales permanentemente. Bajo este gobierno Piñera, a pesar de todos los problemas que ha tenido este gobierno, todas las críticas que se le pueden hacer, ya se ha tornado, digamos, una especie de rutina estar acusando a los ministros, y ahora se está acusando al presidente. El presidente en este momento fue aprobada anoche, digamos, hace un día, digamos, fue aprobada la acusación en la Cámara de Diputados contra el presidente, una acusación que no resiste análisis desde un punto de vista jurídico, y ahora pasó al Senado. Entonces, bueno, bajo este gobierno, como decía, se han aprobado o se han llevado a cabo más acusaciones constitucionales, digamos, que durante casi toda la transición a la democracia, prácticamente. Entonces, eso también afecta a la regla de la democracia, porque eso de abusar de una facultad es abusar, digamos, quizás de una facultad legal, pero, digamos, es tratar de generar, como por decirlo así, como una guerra frente al adversario, más que tratar, digamos, de actuar de buena fe. La democracia se basa en la buena fe y se basa en algunos acuerdos mínimos. Y por último, yo creo también que es importante que, o sea, para que Chile vuelva a la normalidad, y esto no va a ser en corto plazo, hay que volver a tener un poquito más de racionalidad económica. O sea, la izquierda en este momento está volviendo a sostener teorías económicas que han sido superadas por la historia, y que en el caso concreto de Chile demostraron ser un completo fracaso, como por ejemplo la teoría de la sustitución de importaciones, del desarrollo hacia adentro. Hay gente que el programa Boric establece, por ejemplo, establecer una nueva política industrial donde se fabriquen productos con valor agregado, pero prácticamente no establece en qué sentido, pero significará eso, que vamos a tener que volver a tener, como Chile tuvo, empresas, digamos, que fabriquen o armen automóviles, o que fabriquemos televisores, digamos, a un precio súper alto, limitando el ingreso, ¿cierto?, de esos productos de otros países, etcétera. Y eso fue un fracaso, digamos, como una ilusión. Entonces, tenemos, como se dice, digamos, que superar también lo que se llama, digamos, el terraplanismo económico de la izquierda, y para eso, digamos, lamentablemente también, así como los actores políticos tienen que volver a creer en la democracia, los actores de izquierda, en general, tienen que volver a creer, creo yo, en la socialdemocracia, porque por último, yo no soy socialdemócrata, yo soy liberal, pero por lejos prefiero, digamos, una izquierda socialdemócrata, que en el caso de Chile, como el caso del gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, fueron buenos gobiernos moderados, que igual, digamos, defendieron hasta cierto punto, al menos, digamos, o mantuvieron una economía de mercado, fueron gobiernos que en general tendieron al crecimiento, etcétera. Entonces yo, sinceramente, no siendo yo socialdemócrata, añoro sinceramente la existencia de una izquierda socialdemócrata. Ojalá que Chile vuelva a tener una izquierda de ese tipo, digamos, nuevamente. Entonces tienen que pasar muchas cosas, la verdad, para que Chile logre superar el estado en el que está hoy, y para eso puede pasar mucho tiempo y quizás volver a caerse y volver a levantarse, pero bueno, así es la historia de los países, y quizás vamos a tener que esperar mucho tiempo, lamentablemente. Pero eso es lo que yo quisiera, por lo menos. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, con esto llegamos al final de esta tertulia de Voces de Libertad. Y yo soy Pepe Torra, y a nombre de Caminos de la Libertad les doy las gracias por haber participado. Jorge, Felipe, Luz, Valentina. Y cuídense mucho y nos esperamos ver próximamente.